tal? Bienvenidos a una charla más de Cazul UNAM. Yo soy Irma Gallo y estoy muy contenta de que me acompañen porque hoy es un día muy especial, una tarde más bien muy especial. Me acompañan Astrid López Méndez, que es escritora, es editora también, ensayista, narradora. ¿Cómo estás, querida Astrid? Qué gusto estar por acá. Estoy muy contenta de compartir este espacio, de platicar contigo, de estar con Abril por acá. Me hacía mucha falta verlas por esta vía, así que estoy muy contenta. No, al contrario, pues más felices nosotras. Y Abril Castillo. Abril bueno, hace miles de cosas. Yo no sé cómo le hace para hacer tantas cosas porque es editora, ilustradora, escritora. ¿Cómo estás, Abril? Ay, Bienvenida. bien feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Irma, por este espacio y con la querida Astrid para hablar de su librazo, que ahora Uy, sí, es que vamos gracias por aceptar, porque vamos a hablar de esta belleza del libro que se llama Frontera Interior, un libro de ensayos de Astrid López Méndez, que como ya dijo Abril, bueno, está coeditado entre Alacraña, que es una editorial bellísima que ha fundado Abril, que dirige Abril, y Libros UNAM, justo la casa en donde nos encontramos ahora en la UNAM. Entonces, bueno, yo quisiera empezar a detonar esta conversación contándome que nos cuentes, Abril, cómo es que te encuentras con este texto de Astrid o cómo es que surge la propuesta para convertir estos ensayos en un libro. sí, no, pues muchas gracias, Irma. Yo también quisiera, bueno, que hoy también Astrid nos hable mucho más como de su libro, pero yo solo quiero decir que ese dicho tan bonito de que Dios los hace y ellas se juntan, porque como que yo tenía planeada una colección en Alacraña, que como que yo concibo el mundo a través de los lentes de las colecciones, como que me gusta mucho tratar de juntar cosas, ¿no? Que pueden estar cerca, y una colección que yo quería inaugurar, que es esta de Tolvaneras, que fueran textos, ensayos, que reflexionaran sobre algún arte, en la medida en que yo creo que en el siglo XXI hay muchos textos y obras de arte que dejan un poco los hilos a la vista, y eso promueve la escritura también, no solo la lectura, sino son textos que cuando los lees te dan ganas de escribir o de dibujar o de hacer cosas, y que definitivamente Frontera Interior es eso, ¿no? Entonces Astrid llevaba también un tiempo, ahora nos platicará ella mejor, ¿no? Pero como trabajando en este ensayo, me lo había compartido y lo empezamos a trabajar juntas. Salió hace un año justo esta convocatoria de la UNAM cuando empezó el COVID, y me pareció pues una muy buena alianza con la UNAM, porque me parece que además el texto de Astrid, por muchas razones, tanto como por un factor de ensayo, de poesía, de todo lo que conjunta, y este tono tan autobiográfico, yo dije que alumnos de la UNAM, o sea, de prepa, de universidad, puedan acercarse a un texto como este es súper enriquecedor para promover, Teo, como lecturas, porque Astrid ha leído un montón de cosas y ahí las va presentando de una manera muy pues como jugosa, como que dan ganas también de adentrarse en eso, pero también como ganas de escribir, es decir, yo también quiero contar la historia de mis lecturas y de mis escrituras. Entonces así surgió como esta amistad y esta alianza y este trabajo en conjunto con Astrid, que ha sido muy rico a la fecha. Bueno, se nota porque el resultado es padrísimo. Ahorita ya vamos a hablar de lo que hay entre estas dos pastas, pero yo les quiero enseñar, les quiero presumir antes de que Astrid nos hable un poco de su ensayo. Miren qué bonito, qué belleza. Este es el póster que está, digamos, se puede ver el libro así, que también es bellísimo, o se puede ver como lo tenía yo en un principio, como lo tiene Abril también. Y es que a mí el tema del diseño me interesa también muchísimo, pero hablemos ahora, Astrid, acerca de estos ensayos y de tus reflexiones que vienen a partir de la poesía, de la lengua que uno habla, de la lengua materna, incluso también a partir de la relación con tu madre, con tu familia en específico. Entonces, Astrid, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de escritura de Frontera Interior, de los ensayos que componen Frontera Interior.
Claro, Irma, pues me gusta mucho platicar como una cuestión que creo que como que normalmente no se ve ya que el libro está listo, porque el libro como que ya dices, bueno, ya se ve que ya es una unidad y que entonces, aunque tenga saltos y aunque en este caso Frontera Interior sea pues un ensayo muy lúdico, eh, sí que hay ahí como mucho trabajo y mucha transformación a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, el primer texto surge en 2015, pero sin saber lo que iba a ser, ¿no? Y muy como, de hecho, pensado como por otra cosa, motivado por lo que yo sentía, ¿no? Por emociones que estaban ahí como pasando, pero ni idea de lo que iba a suceder después, ¿no? Y fue hasta 2017 ya como escribiendo otro de los textos que conforman el ensayo ya como amplio, como se ve en el libro, que entonces sí empezaron a salir algunas notas específicas y dije, no, esto ya va a crecer demasiado y no va a ser un ensayo chiquito que yo pensaba que iba a ser. Después ya vinieron precisamente más textos, más tiempo, más definitivamente supe que iba a ser un libro porque empezó a crecer muchísimo, hasta que finalmente, así platicando con Abril y ya con la mirada de editora, pero también de creadora, porque como bien dices tú, Irma, Abril es absolutamente todo terreno, entonces la imaginación, digamos, y como toda el espíritu del libro, pues, ¿no? Está fundamentado en esa interacción constante también, ¿no? Entonces, de aquel 2015 y de aquel momento en el que empiezan a surgir las ideas y que además el otro día también, así, ahora que tristemente murió Roberto Calazo, el gurú de cualquier editor, ¿verdad? El paso número uno, digamos, de las y de los editores. Él decía, ¿no? Que escribes un libro cuando sientes que necesitas escribirlo, pero en realidad no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y ahí es donde comienza el camino para él, decía, de la escritura. Y no pude estar más identificada con él porque casi todo el tiempo se sentía como que estaba perdida, como que solo tenía algunos elementos que yo tenía que seguir y algunas intuiciones que yo tenía que seguir, pero nada concreto. Y fue poco a poco, con el paso de los años y también del trabajo de escritura y luego de edición, que pude darme cuenta de esas relaciones y que terminó de convertirse en libro lo que yo pensaba que iba a ser, ¿no? Y al mismo tiempo ya con las lecturas, ¿no? Y el escuchar muchísimo como después, ¿no? Las impresiones de lectura, ha sido también muy interesante, pues sí, como recorrer ya todo el caminito y seguir escuchando como los ecos justamente de esas conversaciones. Qué maravilla, ¿no? Porque si un libro no provoca estos ecos, entonces como para qué es ese libro. Y creo que Frontera Interior es un libro del que se puede sacar muchísimo tema de conversación, muchísimas preguntas más, y que eso es lo más importante también, creo yo, de un libro, cuando te deja con muchas preguntas. Y a mí me gustaría empezar a preguntarte acerca de la poesía. Tú escribes sobre poesía y escribes sobre ensayo, haces ensayo sobre el ensayo y ensayo sobre la poesía. Entonces, ¿por qué no nos empiezas a contar un poco acerca de algunos de estos poetas a los que tú nombras? Por ejemplo, Oden, que no es muy conocido y sin embargo tú dices unas cosas preciosas de él. ¿Cómo fue tu acercamiento a estos poetas? ¿Cómo ha sido en general, Astrid, tu acercamiento a la poesía? Pues creo que el camino a la poesía fue un poco, eh, digamos, ha sido más bien, porque creo que es todavía en presente, digamos, y tendrá una historia futura, pero ha significado muchas cosas en muchos momentos de la vida. Y justo cuando estaba escribiendo Frontera Interior, me di cuenta de que había demasiados momentos donde la poesía o me había hecho mirar de manera completamente distinta o me había hecho sentir completamente absurda o extraña conmigo misma o me había descolocado de alguna manera, ¿no? O sea, la poesía, digamos que
me descubrí que me movía de lugar simplemente, ¿no? A veces a lugares que me daban muchísima vergüenza y a veces a otros que me hacían sentir más conectada que nunca, ¿no? Con alguien, con las palabras que se estaban plasmando. Y así fue como empecé esa relación con la poesía. Con Oden ha sido una relación muy intensa desde hace varios años. Quería, ahora que tú lo dices, y según yo lo tenía muy claro de dónde comenzó esa relación, pero ahora mismo ya ni siquiera me acuerdo, ¿sabes? O sea, solo recuerdo así mis encuentros cada año con sus ensayos, con su poesía, como con esos momentos donde quiero ver, donde necesito como cambiar la mirada y entonces voy a la colección de poemas completos de Oden y algo encuentro, algo hallo, algo que sea un detonador para mí en muchos sentidos, así como tú dices que sí, que esa potencia en sus poemas y esa mirada tan distinta está ahí, ¿no? Entonces, al leerlo, pues sí, me abrió como muchísimo, ¿no? Como que siento que se conectaron muchísimas lecturas ahí y me abrió a otros intereses, ¿no? Y a otras perspectivas. Entonces, pues como que por ahí va. Tampoco siento que ha ido más por esa parte y no tanto, digamos, una lectura quizá como mucha más sistemática o alfabética o si uno tuviera que determinar la clasificación como de la biblioteca de poesía personal, sería en ese sentido. Sí, como tener esas piezas que han detonado otros momentos y ahí así está conformada mi biblioteca, digamos, de poesía. Qué maravilla. Mira, voy a leer un fragmento, una página de aquí, de cómo hablas tú de esta, tiene que ver, creo yo, con interrogar al poema con este tipo de cultura de la cancelación de la que estamos tan hartos últimamente. Y dice, los poemas de Oden, Antígona González de Sara Uribe, cada poema al que se le ha exigido responder una pregunta que no corresponde, todos son una puerta que busca mantenerse abierta. El deseo de cerrarla siempre ha sido nuestro. Desde Platón al intentar desterrar a los poetas porque no era posible distinguir si sus versos realmente eran dictados por los dioses. O sea que no, tú cuentas también una anécdota en que hay como muchas críticas al poema de Antígona González de Sara Uribe. Le ha pasado a Oden, dices aquí, desde el tiempos de Platón pasa. ¿Por qué crees que la poesía no se debe de explicar o no debe de dar explicaciones? Y también en ese sentido me gustaría oír la opinión de Abril también después. Sí, claro, yo creo que precisamente ese fragmento que leíste creo que condensa, como que yo no había visto, no había podido ver algún fragmento que condensara, me parece como la idea de, digamos, del poema y en general como, sobre todo de lo central que es el poema en la poesía, o sea, como unidad, digamos, de sentido, por llamarla de alguna manera, pero creo que ese fragmento que leíste lo asienta muy bien, ¿no? Porque yo creo que un poema en general, me parece, o eso ahora pienso, es como una especie de ejecución, ¿no? Es como cuando un clavadista, ahora que veíamos los olímpicos, ¿no? Llega al trampolín, se prepara y se lanza y se avienta su clavado. Y entonces no importa tanto si después los jueces le dicen, ay, no, reprobado, o cero, ¿no? Que hubo calificaciones de cero ahora en los Olímpicos. O sea, eso ya no importa, ¿no? El solo hecho de estar observando y de ver cómo pues sí, ese nadador llega y se sube al trampolín y salta, es algo que ya requiere demasiado, ¿no? O sea, llegar ahí el trayecto para llegar ahí es demasiado. Y a mí me parece que en ese sentido un poema es exactamente eso, ¿no? Como es un clavado y entonces se avientan y ya si a alguien le hace sentido, si alguien cree que es lo más maravilloso que ha leído o que ha visto, pues entonces qué bueno, pero también seguramente habrá gente a la que no
le llegue, ¿no? Y justo creo que cuando muchas veces, ¿no? Nos sucede, o sea, nos ha sucedido creo que a todos, ¿no? Eh, te das un clavado y entonces piensas que algo está mal en el clavadista, ¿no? O sea, alguien se avienta un clavado y dices, no, eso está mal, ese clavado estuvo mal, y algo más bien resuena en ti, ¿no? O sea, algo más bien está resonando en ti de esa ejecución. Pero muchas veces justamente por el tipo de vida que tenemos, por el tipo de interacción ya que tenemos en el día a día, por el tipo de vida que llevamos, no nos damos cuenta de que estamos frente a algo que nos está diciendo algo y que está conectando con eso. Y creo que eso muchas veces hacen los poemas, ¿no? A veces nos incomodan precisamente por eso. Entonces, a mí me gusta que incomoden, me encanta que incomoden. Y más allá de que crea que no debería, o sea, creo que va a seguir sucediendo que haya gente que quiera corregir los poemas, ¿no? O a los poetas, etcétera. Pero más allá de eso, como que ese momento, como hacerle ahí un zoom a ese momento, creo que me interesa mucho, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Por qué esa incomodidad de la otra persona al ver ese clavado? Que eso nos dice también, creo yo, nos dice también digamos, lo penetrantes, lo punzantes que pueden llegar a ser los poemas, ¿no? Quien piense que los poemas son inocentes y, ¿cómo se dice? Inocuos y que no hacen daño, en general la literatura y las letras, pero que los poemas no hacen daño, creo que está mal. Y daño lo digo no tanto en el sentido, digamos, peyorativo del término, sino en el sentido de herir, de abrir una herida. Yo creo que hay muchos poemas que abren una herida. No sé qué opines tú de esta parte del ensayo, de este ensayo de Astrid, querida Abril. No, pues, o sea, Astrid no deja como de sorprenderme. Ayer estaba viendo una clase online de Malcolm Gladwell, que es este como, pues, ensayista, comunicador gringo, bueno, estadounidense, y hablaba de algo que decía que la magia de las analogías es no poner cosas que sean muy cercanas, ¿no? Como decir, no voy a comparar, no sé, Apple, o sea, la marca, con una manzana, porque es como obvio. Pero cuando hay una analogía que no es tan obvia y de pronto alguien la acerca y dice, o sea, como que ya genera una especie de rompecabezas en el lector que dice, a ver, ¿en qué realmente se van a conectar estas cosas o se van a diferenciar? Pero creo que lo que acaba de hacer Astrid, como que en vivo, fue justo una analogía muy poderosa de decir en qué se parece la poesía a un clavado, ¿no? Todo lo que hay detrás, porque algo muy bonito de eso es que es lo que se menciona, como lo que queda en el encuadre, como si fuera una foto, pero lo que queda fuera del encuadre y lo que toca al lector imaginar enriquece un montón también ese encuadre. Y lo que Astrid ahora dijo, como de cuál es toda esa preparación previa de un clavadista, ¿no? Para antes de llegar y tener como 5 segundos para hacer la acción y la hiciste bien o mal, pero eso no quiere decir que no haya toda una preparación previa, toda una frustración o felicidad posterior, o sea, como y que lo conecto con algo que aunque está muy intangible en el libro de Astrid, también está presente, que es la narrativa, porque hablamos de poesía y de ensayo, pero también hay algo transversal, que hay una narrativa, como hay una como historia, sí autobiográfica, pero también como histórica, o sea, sí hay como una historiografía de qué es la poesía, cómo la hemos vivido en distintos, o sea, y que me parece que una herramienta muy potente de la narrativa justo no es como no explicar, es como tomar justo de cosas del ensayo en donde puedes describir, donde puedes explicar, donde puedes dejar a la imaginación, pero que es dejar acciones en vivo que te digan mucho más de lo que una explicación, una descripción te puede decir. Entonces, nuevamente, esta imagen para mí, esta acción tan contundente de un clavado, creo que deja muy en claro lo que este libro está intentando hacer, que es como un intento y luego otro, de decir desde distintas vertientes, qué es la poesía, o sea, como me encanta que la narradora, por llamarla, o sea, porque puede ser Astrid si es como un ensayo, es como, obviamente es la autora, pero como que también hay un cambio, hay ciertos como actos y casi cambios en el personaje de odiar la poesía y luego apoderarse de ella para poder romper un silencio y hablar, y eso es muy poderoso. Y hablando de la herida, retomando lo que dices, es que es eso, es una obra abierta que va no dando respuestas,
sino dejando al alcance un montón de preguntas, no dando certezas. O sea, de mis partes favoritas, que igual es un libro que en general me gusta mucho, pero de mis partes favoritas yo creo que es el cuestionario, porque es, sí, o sea, es como apelar a un lector y decir, a ver, porque entonces ahí también aparece la Astrid editora, que es como, a ver, sí, podemos editar libros de texto y la ortografía y la gramática y la Real Academia, pero lleva a punto esto, tiene que ir con mayúscula, tiene, o sea, y entonces todo el tiempo está como retando y apelando a un lector a que nos apropiemos realmente de, no del libro, sino como del lenguaje de yo, o sea, qué postura yo como lector, más allá de Astrid, voy a tener ante el mundo, ante la palabra y ante los discursos, ¿no? Como poéticos, literarios, etcétera. Entonces, pues eso es lo que podría decir Fíjate sobre que la hay querida Isla. varias cosas, no, pues, hay varias cosas que quisiera retomar de lo que acabas de comentar, Abril, y una de estas, Astrid, es esa especie de biografía o de entramado que menciona Abril, que de alguna manera, obviamente es ensayo sobre la poesía, pero también sobre la lengua, sobre lo que, la lengua con la que te criaste y la que aprendiste después, pero justamente en esta narración, pues se va construyendo una parte de tu vida, la parte de tu vida que tiene que ver con tu acercamiento a la poesía o el acercamiento de esta protagonista, ¿no? Que además me encanta hablar de esto porque es la protagonista la que escribe el ensayo, eres tú, entonces, bueno, como especie de desdoblamiento desde Sor Juana, que leía a tu mamá en momentos además muy especiales, muy específicos, y el apropiarte de otra lengua, el tratar de hablar de otra lengua, y luego el cómo vuelves a la poesía, cómo empiezas a ver a la poesía. Entonces, bueno, y después hablaremos también del cuestionario, de lo que justo acaba de hablar Abril, de cómo te haces tú correcciones, te preguntas, te respondes como editora que eres también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tanto pensaste en esta idea de lo autobiográfico para escribir o para darle, digamos, un cuerpo a todos estos ensayos? Claro, pues a mí más bien me parece que todos estos ejercicios donde, como decía Abril y como decías tú también, como este desdoblamiento aparece, surgen también y más bien como ese desprendimiento, digamos, de una máscara, ¿no? Hace algún momento, bueno, hace algunas, ya no sé en hace cuánto tiempo, ya desdoblamiento del tiempo, así por la pandemia, entonces... Sí, es Eh, horrible, ¿eh? Sí. entonces, platicando con una amiga, ella decía, ella nos platicaba de Silvina Ocampo, y que ella tenía esta frase fabulosísima sobre no te quites la máscara hasta que tengas debajo otra, ¿no? Entonces, para mí eso es la escritura totalmente, ¿no? O sea, de lo que puedo desprenderme es de lo que abajo ya es otra cosa, ¿no? Definitivamente. Entonces, el proceso de escritura sin duda para mí es eso, ¿no? O sea, ese momento en el que ya te vas desprendiendo y creo que por eso también tiene una relación muy fuerte con la edición, porque para mí la edición es eso, es un proceso de desprendimiento, ¿no? O sea, también es un proceso de acercamiento, porque es el momento en el que tienes que estar más atenta, en el que tienes que ser, digamos, más crítica, en el que todo se pone en crisis, ¿no? Justamente todo, no sabes qué sirve, qué no sirve, qué puede avanzar, qué no puede avanzar, pero también es el momento de mayor apertura, ¿no? O sea, aunque pareciera que, claro, el libro se va a cerrar o mi texto se tiene que cerrar o entonces este fragmento de la narradora se tiene que cerrar, pero también es como el momento en el que tiene que estar más abierto todo, o sea, como esto funciona, esto no funciona, esto es relevante, esto no es relevante, esto, eh, cómo se transmite esa emoción, ¿no? Porque justo como dice Abril, me interesaba muchísimo que más allá de ciertos elementos biográficos o específicos, estuviera ese sentimiento detrás, ¿no? O sea, como esa conexión, esa relación con la lengua, esa imagen de una madre recitando a Sor Juana, ¿no? Todo eso me parece como que igual
no tiene por qué ser, no va a ser igual pues en cada persona, pero yo creo que cada persona tenemos algún momento que pueda estar en esa categoría, ¿no? En esos momentos en los que cómo lo decimos, cómo está guardado en nuestra memoria, cómo lo vamos transformando, cómo es importante para nosotros. Y yo creo que básicamente como que esas construcciones y esa parte como de la, digamos, de ese recorrido ahí sí narrativo, me parece, tiene que ver más con eso, ¿no? Con ese desprendimiento que con otra cosa. Ah, me encanta esta idea del desprendimiento y de esto que dices de no hay que quitarse esto hasta que no esté abajo otra máscara, ¿no? Me encanta eso. Y hablando también, como comenzamos esta conversación, de todas las preguntas y lo que dice Abril, que me pareció también muy preciso, un libro que no da certezas, sino que más bien sigue haciéndose preguntas. Esta parte de donde hablas de la poesía, cada fragmento, cada página empieza con una especie de sentencia, por decirlo de alguna manera. La poesía es alimento maldito, la poesía es el pan de los elegidos, la poesía es exorcismo, la poesía es conjuro, y creo que así podrías haberte casi llevado todo el libro, ¿no? Con estas ideas, con estas sentencias, con estas preguntas, insisto, más que nada con estas preguntas acerca de la poesía. Y también me interesa mucho cómo vas relacionando o cómo vas haciendo dialogar también a distintos poetas, porque hablamos ya de Oden, que te gusta mucho Oden y que lo has seguido mucho, pero también hay referencias, por ejemplo, a Emily Dickinson también ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue surgiendo este entramado de poemas, de poetas? Supongo que tiene que ver con tus lecturas y tus preferencias, ¿no? En cada momento de tu vida, pero cuéntanos un poco más acerca de cómo vas tejiendo este entramado, por favor. Y un poco lo que platicábamos hace ratito de esa biblioteca, esa clasificación de la biblioteca de poesía o de mi biblioteca particular de poesía, creo que tiene que ver también con cómo fue el armado de Frontera Interior. Es decir, a mí me importaba mucho, pues sí, como que sentir, digamos, confié demasiado en la intuición, yo diría totalmente en la intuición, como dice nuestra gurú Shakira, ¿eh? ¿Qué tal? Shakira. Entonces, somos las de la intuición, obviamente. Entonces, pues sí, yo dije, bueno, no sabía cómo hacerlo, no sabía específicamente si había una pregunta que tenía que responder ese poema o ese poeta, y más bien de pronto me di cuenta que si confiaba en esa intuición, digamos, que si confiaba en esto funciona o esto no funciona, a ver qué pasa, empezó como a ir armándose todo, ¿no? Y sí creo que sobre todo tenía que ver con esa relación específicamente con el lenguaje, ¿no? Porque cuando leí la historia de Emily Dickinson y de cómo estaba encerrada y escribiendo poesía, exacto, era, pues para empezar, muy impresionante, y después saber que toda su poesía se publicó hasta que ella falleció, o sea, eso fue todavía más duro, porque pues un poco me recordaba a esos textos de Margot Glantz que hablan justamente sobre las monjas novohispanas, en las que, o de Josefina justamente Muriel, ¿no? Que esta investigadora que se pasó revisando todos los manuscritos de monjas novohispanas, y de pronto resultó que fueron publicados por los padrecitos que sí se animaban a publicarlos, ¿no? O que conseguían dinero. Entonces, pues ya se cruzaba con muchas cosas, digamos, ¿no? Ya era un aspecto que ya no solamente tenía que ver con los poemas en sí, sino también con la historia que había detrás, ¿no? Y con la historia, yo creo que hasta editorial un poco también, y con la historia de la publicación, y como con esa relación con el lenguaje, ¿no? Entonces también creo que eso, pues sí, motivó mucho el cómo fue apareciendo cada poeta, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, como en esa lista que tú mencionas, que me gusta además cómo lo vas leyendo y se escucha
también la sonoridad de esas sentencias, la repetición, me gusta mucho. También ciertas relaciones hasta cierto punto conflictivas. Por ejemplo, en el caso de Octavio Paz, que es un poeta que me sigue gustando mucho, pero en el que también llegué a un momento donde dije, bueno, sí me gusta mucho, pero hay cosas que definitivamente necesito criticar desde todos mis lugares, desde todo lo que soy, pues, ¿no? Desde todo lo que creo. Y aún así como darle la vuelta, pues, ¿no? Como reconocer su estado en el tiempo, su momento, su importancia, como fue importante incluso para mí, ¿no? Y mis lecturas y mi relación con la literatura, con la escritura. Y como acomodarlo también en su repisa, ¿no? Y decir, bueno, ahí está, ya estoy en calma con esta relación y listo, ¿no? Un poco así. Me encanta esto de acomodarlo en su repisa porque pues, tal cual, ¿no? Creo que muchas mujeres y sobre todo mujeres que escribimos lo que sea, ¿no? Ensayo, poesía, periodismo, ya tenemos como a Octavio Paz en una repisa, tampoco se le va a tirar a la basura de ninguna manera, ¿no? Claro. Pero está como ahí guardadito un rato. Me acordé también de un poema de Lucía Mata, que publicó en Dharma Books, que es como una respuesta a Piedra de Sol, o un contrapoema de Piedra de Sol. Oye, y también, sí, padrísimo, además, Padre. bellísimo, bellísimo. Y aquí hay también, obviamente, Frontera Interior, hemos hablado un poco de la lengua, hemos hablado de la poesía, no hemos hablado todavía del ensayo, pero justo aquí empieza digamos, una de las secciones estas que se llama Las dos caras de Jano. Tú empiezas a decir que el ensayo y el poema comparten la negativa de ser descifrados. Y también hablas un poco, haces una referencia a María Negroni cuando habla de de los hermanos siameses con cabezas separadas, como el ensayo y la poesía, ¿no? Y creo que eso es lo más, digamos, lo más interesante y lo más rico del ensayo y de la poesía, de estos géneros, que a lo mejor, y esa es mi apuesta, a lo mejor no se necesita descifrar por completo, ninguno de los dos. O no sé cómo la vean ustedes, que las dos han escrito y saben de esto. Totalmente, ¿no? Abril, tú dinos qué opinas. No, me parece muy bonito porque cuando yo era niña, como que, y empezaba a leer, o sea, no sé, o sea, no tengo como en mente un poema en general, pero en particular, perdón, pero más bien como que pensaba que un poema era una especie de adivinanza, como agua pasa por mí, ¿no? Y que yo justamente que la idea era descifrarlo. Yo me acuerdo que en algún momento mi papá me dijo, no, o sea, no, como que solo es, ¿no? O sea, y entender que algo simplemente es y que no le tienes que hacer nada, o sea, como que puedes sentarte a veces a contemplar el mar y no necesariamente meterte a nadar o ¿no? O como civilizar ahí como sino solo es como, es lo que es. Me parece muy bonito porque por un lado muchas veces nos enfrentamos hacia los textos y se vuelve una cosa casi de dominación sobre un otro, ¿no? Y no, o sea, es como estemos aquí en un dulce equilibrio, el texto siendo lo que es, la poesía manifestándose, porque además creo que ahí se enriquece mucho. No sé qué piensas tú, bueno, y también Irma, ¿no? O sea, como dejar que algo se manifieste y es muy rico de la literatura, que puede significar un montón de cosas y que dependiendo del lector le va a rebotar de una manera muy distinta. Y eso es hermoso sin importar el tiempo en el que se ha leído, ¿no? Y en que haya sido escrito. Un poco como la Totalmente. música, ¿no? ¿No creen? Creo Sí, que totalmente, totalmente. Yo justo lo que decía Irma, como esa conexión, o te conectas o no te conectas y está bien, no pasa nada, ¿no? Y es para ti o no es para ti y todo está bien, ¿no? O sea, no hay manera, aprender, como decía Abril, que no necesitas conectar forzosamente con algo, es también algo que muchas veces no se nos dice, ¿no? O que nos obligan, ¿no? Es como esto tiene que funcionar, ¿no? Y entonces ya todo es como lo que sirve,
perfecto, y lo que no sirve entonces hay que desecharlo, ¿no? Porque entonces nuestra mentalidad ya, digamos, de este capitalismo que nos dice todo lo que no sirve hay que desecharlo, pues justo cuestiona, ¿no? Ese tipo de producciones, ¿no? Las producciones artísticas en general, ya ni siquiera, no solamente hablamos de poesía, ¿no? Porque entonces es como justamente el arte no sirve para nada, ¿no? En teoría. Entonces es como en teoría capitalista o bajo teoría capitalista. Pero te das cuenta de que no es así, ¿no? De que está jugando en una dinámica distinta, ¿no? Entonces creo que eso también va de la mano con esto que decías, Irma, que es como, deja que te diga qué es lo que tiene que decir y ya tú verás, ¿no? Si le haces caso o no le haces caso y listo. Y la imagen que propone Mariana Negroni que tú rescatas aquí me encanta. Eso de los siameses con dos cabezas, porque de verdad creo que la poesía, y da tanto coraje esto, pero creo que la poesía y el ensayo son de los géneros que menos se leen, ¿no? Digamos a nivel masivo, son de los géneros que menos se leen. Y yo me acuerdo que a lo mejor ustedes piensan ahorita que no tiene nada que ver, pero sí insisto en esta relación con la música porque yo me acuerdo que mi padre es, desde que yo era bebé, amante del jazz y de este jazz de mucha improvisación y ni siquiera del blues así cantado, no, 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 de ese jazz como muy, muy duro, muy difícil, de muchísima improvisación y que yo le decía, bueno, pero un poco lo que comentaron ustedes ahorita, ¿no? Lo que comentó Abril del mar, por ejemplo, eso es algo que ahí está y se ve y se disfruta. En ese sentido, el jazz, él me decía, pues escúchalo nada más. Pero es que no, no le entiendo, me aburre. Bueno, es que puedes decirle que no tampoco, pero ahí está, ¿no? Es esta construcción musical de, en este caso, o esta construcción literaria que ahí está. Y también me interesa mucho esto que acabas de decir, Astrid, que el capitalismo nos ha enseñado que lo que no tiene una utilidad práctica no sirve para nada, ¿no? Y esto me lleva también a otra parte de Frontera Interior que tiene que ver con el final que tú dices que empezaste a escribir estos ensayos como para saber quién eras tú, dónde estabas. Entonces, a ver, cuéntanos más acerca de esto, de si el haber escrito estos ensayos, si el haber pasado por este viaje, de alguna manera, por este trayecto, te ha hecho como entender un poco más quién eres, dónde estás, de dónde vienes. Sí, claro, como que la escritura para mí, sobre todo, creo que la lectura en primer lugar, se convirtió en una herramienta para hacerme voltear a ver a otro lado, un poco lo que decía también y un poco lo que dice Negroni, ¿no? O sea, me abrió puertas, así literalmente empezó a abrirme puertas y pues ya que, ahora sí que ya que le entras a una, quieres abrir todas, porque así somos. Y pues sí, ¿no? Me gustó mucho esa experiencia, me encantó como ese contacto con el libro y como esa posibilidad que abre y con esa manera en la que la imaginación explota por completo y entonces inevitablemente llegó un momento donde la escritura se fue volviendo como ese paso inevitable. Y un poco en lo que te decía también de Calazo hace ratito, me llevó también a ese momento en el que había algo que estaba en la cabeza dándome vueltas, ¿no? Y entonces algo que yo sentía que tenía que poner en papel, que tenía que eh, como que darle un sentido propio, ¿no? Y un poco como construir esa relación y un poco tejerla y un poco decírmela a mí en primer lugar. Y creo que eso finalmente fue como esa escritura y al final también una apuesta, porque Abril no me dejará mentir así cuando estábamos en el proceso de edición, que me decía, pero ¿por qué? O sea, es que a ver, entonces ella siempre fue muy paciente y yo le decía, es que no, o sea, no sé, hay cosas que simplemente no quiero que estén plasmadas, ¿no? O sea, hay cosas que quiero que estén así en el aire, que no sean específicas, que no se digan, que no,
no quiero hacerlo, ¿no? O sea, como en esta, como que para mí por ahí va como el camino de ese, también de ese descubrimiento, ¿no? De esa manera de autodescubrimiento también. Y entonces creo que un poco también a posteriori, me parece, como que me han caído obviamente todos los 20 ya, ya después de la publicación del libro, ¿verdad? Perdón, Abril. Pero claro, porque entonces sería otro libro, sería otra cosa y me gusta que además un poco esto que decía Irma cuando empieza a resonar y cuando empieza a haber gente que se conecta con el libro de tal manera que tú dices exactamente por esto valió la pena, ¿no? O sea, yo estaba intentando contármelo a mí, pero esto que me estás diciendo que sentiste al haber leído el libro es exactamente lo que yo intentaba como mostrar o como con lo que intentaba resonar, aunque no está en el libro, ¿no? Ya para mí es así como una experiencia maravillosa. Y, y eso, como con la esperanza también de que, como que de que haga pensar en ese, como en sus propios yo, ¿no? Que también es como, que creo que eso sí está como totalmente de la tradición ensayística, ¿no? Ahora que se le critica tanto al yo, ¿no? Como, no, pero es que el yo tiene que esconderse el yo, pero es que el yo no tiene que estar. Y yo más bien creo que, ahora sí que yo más bien creo que, que hay que llevarlo al límite. O sea, que hay que entonces más bien ponerlo en cuestión por completo y que entonces hay que reconocer que existe en primer lugar y entonces apuntalarlo por todos lados, ¿no? Y decir, a ver, si es cierto que esto es tuyo, a ver, entonces esto que pasó en 1988, qué es, no? Y esto que pasó en 2004, ¿qué significó? Entonces, cada proceso, digamos, por supuesto que uno regresa hacia atrás y dice, ya ni siquiera me acuerdo cómo sucedió, pero hay algo de toda esa construcción, digamos, conceptual, ¿no? Que un poco también habla de eso María Negroni, que se va quedando en la cabeza. Y entonces eso es lo que hay que cuestionar, ¿no? O sea, esos entramados conceptuales, esos entramados de las ideas que de pronto se empiezan a cerrar de manera inevitable. No como en el imaginario o como en la idea común de, porque dejamos de ir a la escuela y entonces ya no somos estudiantes, ¿no? Y ya se nos cierra el mundo, sino más bien porque creo que el mundo también nos va lastimando de múltiples maneras. Y No, eso, por total, supuesto, que hace total. que te cierres a todo. Ujú. Entonces, más allá de como de, bueno, nos vamos haciendo viejos, ¿no? No, más bien como el mundo nos va lastimando y entonces, con toda la razón, nos cerramos hacia él también. Qué maravilla esto que dices de este viaje del yo. ¿Sabes de que me acabo de acordar? Estamos hablando ahorita de Frontera Interior, pero me acabo de acordar de Tarantela, de esta belleza de novela de Abril, que no puedo evitar que me venga a la mente esta referencia de toda esta escritura que tiene que ver con el yo y tiene que ver con lo que comparto hacia los otros. Casi al principio de esta conversación me decías, Astrid, no me acuerdo de quién era la referencia de que es una máscara que te quitas y abajo hay otra. ¿De quién era? De Silvina Ocampo. Ay, de Silvina, sí, de Silvina Ocampo, fíjate. Y ahora que lo pienso, yo siento que con Frontera Interior tú te quitaste muchas más máscaras de lo que pensaste en un principio, quizás, ¿eh? Yo pienso que con Frontera Interior conocemos no solo a la ensayista y a la poeta, sino también a una mujer que tuvo esta relación tan especial con su familia y que además migró. ¿Y qué implica el migrar? Sea un tiempo, sea un año, sea unos meses. ¿Qué implica el migrar? Lo primero es la lengua, o sea, el idioma que hablas, la lengua materna, por eso se llama materna, es como desprenderte de algo. Me gustaría que ahora nos hablaras acerca de qué significó para ti este desprendimiento y más tú que en un principio dices aquí que la literatura y los libros como que ni te interesaban, además, ¿no? Y entonces, este ha sido un viaje, por eso digo que este es un súper viaje, es un viaje tremendo en muchos sentidos, pero ¿cómo, qué implicó para ti esa
renunciación de algún modo o esa adecuación a otra lengua? Sí, pues definitivamente es algo que me obsesiona, eh, más que, más allá de por supuesto, la parte de migrar y de como hacia otra lengua, pero también, sobre todo, el sentir que eres el extraño de esa lengua, ¿no? Y creo que eso, eh, para mí en aquel momento fue como, curiosamente, ¿no? Pero también como por las situaciones como emocionales que estaba atravesando en ese momento, fue el alivio más grande que yo pude tener. Es decir, sentir que mi lengua no me estaba lastimando porque esa lengua que escuchaba me era ajena, o la entendía, pero era extraña, pero al mismo tiempo no me atravesaba, ¿no? Tan dolorosamente como sí lo hacía mi lengua materna, para mí fue un respiro, ¿no? Y eso, por supuesto que era algo inusual, ¿no? Por decirlo menos, porque en teoría debía quizás sentirme, pues, justo incómoda, ¿no? O quizá extrañada de esa lengua de extraña, de ese justo mundo extraño, y no, ¿no? Como que más bien ahí sentí la comodidad y sobre todo al llegar a los libros, y ahí sí, totalmente lo que tú dices, de manera azarosa, completamente involuntaria, y a mí ni me gustaban los libros, como dice Irma. Eh, sí creo que tiene que ver totalmente también como con ese camino que también fue descubriendo a la hora de ir leyendo sobre los escritores, ¿no? Sobre sus propios ensayos, sobre su escritura y sus vidas y sus procesos creativos, porque entonces también me di cuenta, ¿no? Como, bueno, ya vi que no podría decir que los escritores se dividen en dos grupos solamente, pero hay dos grupos que puedo identificar y había un grupo en el que yo estaba, en el que yo estoy, pues, que es como el de los escritores que no tenemos como ese vínculo como familiar con los libros, ¿no? Sino que más bien creamos ese vínculo a partir de esa relación con el lenguaje y como de ese interés por relacionarnos con el lenguaje y con los libros, ¿no? Y que al final llegamos como con ese otro grupo de escritores que sí, que tenían como esa relación familiar y se vuelve algo muy interesante, ¿no? Porque me interesa mucho ya todo eso, ¿no? O sea, no nada más los escritores justo que venimos de mundos donde no había libros, sino también como lo opuesto, ¿no? Sí, es impresionante. Es que hay aquí referencias y relatos, breves relatos de personajes, incluso hasta relatos fantásticos, ¿eh? Como el de Virginia Woolf y Elena Garro, que están en una cama las dos y están viendo. Hay relatos también de episodios de las vidas, por ejemplo, de Maya Angelou, de varios escritores. Entonces, esto que dices de los distintos mundos que se van creando en los escritores a partir de quienes vienen de un ambiente en donde ya había libros, en donde ya se leía y se apreciaba incluso la lectura, y los otros cuyo acercamiento con la lectura fue más bien un accidente o intuitivo, no sé cómo decirlo. Y en este sentido, a mí, Abril, me gustaría escuchar tu experiencia en este tema. ¿Cómo ha sido tu acercamiento con la literatura? Y se los pregunto porque las dos son también editoras. Entonces, bueno, yo creo que no sé, si no se llega a ser escritor tan fácilmente, yo creo, para mí el oficio del editor es como el más el eslabón más difícil y más de mucha precisión, como de un cirujano, casi, casi. Entonces, bueno, ya de alguna manera al leer Frontera Interior, pues entendemos un poco los procesos de Astrid, pero los tuyos, Abril, cuéntanos un poco acerca de tus procesos en la escritura, en la edición, en la lectura también. Sí, pues con Astrid platicamos mucho de estas relaciones entre la escritura y la edición y cómo van muy, pues es como un entramado casi indivisible, ¿no? O sea, yo creo que cuando escribimos, de cierta manera nos dejamos ir y luego nosotras mismas nos vamos como editando, o sea, como usando la razón o la, sí, ¿no? O sea, pues no sé si la intuición o como el dejarte
volcarte ahí en lo que estás diciendo. Y algo muy bonito, o sea, como esto que mencionabas de la lengua materna me parece, o sea, como que hasta se me enchinó la piel porque dije, sí, creo que ese es como el meollo o de los principales meollos del libro de Astrid y que tiene que ver con, y que se relaciona también con la edición, que tiene que ver con una especie de trazar una geografía de lo que va a ser, ¿no? Y que es poner, no solo como desde un punto de vista tal vez colonial, como de, ¿no? De dónde empieza y termina México o los otros, sino también como la idea de dónde, o sea, quién soy yo y dónde estoy yo, que se conecta con este yo también, y hasta dónde empieza el otro y dónde quiero que empiece el otro. Y creo que de eso también trata el libro de Astrid, que es decir, voy a trazar una geografía en presente a partir de todo lo que he leído hasta el día de hoy, y que por otro lado yo siento que es un libro que quizás Astrid no va a terminar de, o sea, no ha terminado de escribir por más que ahorita ya esté como impreso y demás. O sea, yo creo que es como una especie de espiral de lecturas y de reflexiones y de hacer las paces con un punto de partida de cuál es mi lengua materna a partir de una Sor Juana siendo leída o más bien dicha en voz alta por mi madre, a qué significa para mí. Entonces, a partir de esa lengua que yo aprendí a hablar, ¿cómo la uso yo? Porque yo creo que la poesía y la literatura es eso, es como nos apropiamos de algo que ya existe, pero que lo usamos de una manera nunca antes usada, o sea, como no solo como tratar de sorprender al otro, sino esta lengua que nos va sorprendiendo a cada instante a nosotros mismos, decir, ay, esta palabra, o sea, como esta palabra, ¿no? Y detenerte en una palabra un año y decir, verla por todas las aristas, ¿no? Y yo creo que este libro es un poco eso, es como Astrid trazando una geografía alrededor de sí misma a partir de un montón de otras voces, o sea, también entender, y algo que no se ha mencionado, pero que yo quisiera también recalcar es la estructura del libro, que es muy fragmentaria, y que tiene que ver también con esta idea de todos los pedazos que vamos siendo y que además dan esa flexibilidad de reconfigurarlo cada vez de otra manera, porque a nivel de la edición, cuando Astrid o sea, como que fue para mí un proceso muy rico y muy, o sea, como un diálogo muy rico, pues con una amiga, con una autora, pero también de decir, ¿qué pasaría si lo agrupamos bajo un título? O si no tiene título, o si lo pone, o sea, como medio, algo racional, porque yo creo que la edición implica ser como el lector más atento de algo, o sea, nunca tan atento como un autor que sabe qué quiere, pero como tratar de casi entrar en su mente y decir, ¿qué quisiste decir? Y como un ilustrador tratar de como revelar esos entresijos para que cualquier otro lector que no va a ser tan, no, pues como que hay todo tipo de lectores, van a haber, o sea, va a haber unos lectores más minuciosos, otros más distraídos, pero tratar de que haya toda la luz suficiente para que sean capaces de ver eso que a uno lo encendió tanto, ¿no? Y decir, es que miren esto, ¿no? O sea, como que yo creo que un editor es esa persona que dice, es que todos tienen que ver esto, ¿no? O sea, cuando recomiendas algo que te dices, de verdad, ¿no? Y entonces con Astrid era un poco muy en ida y vuelta, como ir jugando de qué pasaría si lo agrupamos así o si lo agrupamos así, y que siempre la última palabra pues la tenía ella, ¿no? Pero para mí era tratar de agruparlo así como para entender el último sentido que ella quería. Y algo que ella medio mencionó, pero que a mí me da mucha risa, era cuando de pronto algo nomás era como, si cuaja o no cuaja, como que decía Astrid, ya, mejor quítalo, ¿no? Y yo como, no, sí, es muy, o sea, como que es muy bonita esa parte, ¿no? Más bien, cómo hacerla, ¿no? Como darle su lugar. No va a hacerlo caber porque ya tenía ese, pero es como cómo darle su lugar, con calma, ¿no? Entonces fue un proceso como para mí muy bonito, como de armar o ser testigo de cómo se armaba ese rompecabezas de esa frontera de Astrid, como esa geografía de esto soy yo hoy, ¿no? Hoy, no sé, agosto de 2020, ¿no? Cuando se terminó a lo mejor y que estoy segura de que va a ser un libro que de muchas maneras se va a seguir escribiendo y reconfigurando. Sí, fíjate, qué curioso. Yo lo veía también, todos estos, porque por ejemplo, hay estos espacios aquí que yo veía como silencios, como este momento en el que es necesario hacer una pausa, tomar aire y seguir con lo que sigue, ¿no? Este entramado que se va construyendo y que se va constituyendo en frontera interior y además el ritmo que da leerlo. Hace ratito Astrid dijo, cuando yo estaba leyendo esto de la poesía es tal cosa y la poesía es tal otro, de cómo se escuchaba
la lectura como con un ritmo, sí, con una musicalidad incluso. Y me lleva finalmente otra vez a Sor Juana. Y lo que significó para ti, Sor Juana, es que hay tanto que hablar de este libro, me emociona muchísimo. También todo lo que acaba de contar Abril de cómo fue el proceso, etcétera, de Quitapón, todo esto, pero quisiera terminar esta charla que ya casi se nos acaba el tiempo, hablando de ahora, Astrid, insisto, hay referencias aquí a Svetlana Alexievich, a Yeats, a Oden, a Elena Garro, pero ¿qué es Sor Juana para ti? Sor Juana como punto de partida fundacional de la lengua y de la relación con la madre. Ahora, ahorita, 2021, en este proyecto inacabado, de alguna manera, que es tu escritura, ¿qué es Sor Juana para ti? Sor Juana yo creo que es la posibilidad casi como que de que yo exista en este momento. O sea, si pudiera ya echar como todo el asador antes de que acabe esta charla, yo diría que Sor Juana es el motivo por el que estoy aquí, ¿no? No solamente porque me ha ayudado a reconfigurar, a crear máscaras, a quitármelas, a ponerme otras, a volver a quitármelas, sino también porque me ha dado esa posibilidad de reencontrarme, sobre todo con cosas, con las heridas como más profundas, ¿no? Y de observarlas, y de verlas, y de enfrentarlas, y de que sus palabras después de tantos siglos, ¿no? Sigan siendo importantes, ¿no? Y causen para empezar, tantos memes, ¿no? Pero después, pues sí, esa relación tan tensa, ¿no? Es decir, todos los estudiosos, toda la gente, no, es que ya no se puede decir nada de Sor Juana, es que solamente los estudiosos del periodo barroco, y después es como, no, todo lo que dicen las feministas es pésimo, ¿no? Y así, ¿no? O sea, como sigue abriendo puertas, pues, ¿no? Sor Juana. Entonces yo creo que para quedarme más con esa idea también de María Negroni, a mí me parece que Sor Juana me abrió la puerta totalmente, ¿no? Wow, qué belleza, qué padre terminar aquí esta conversación. Sí, exactamente. Yo les agradezco muchísimo a las dos, ha sido un placer esta conversación. Bueno, ya pueden encontrar Frontera Interior en las librerías de la UNAM. ¿En dónde más, querida Abril? ¿Dónde más se puede encontrar? Están en, pues como una red de librerías independientes, en Casa Tomada, El Desastre, Impronta, Cafelería. Ahí en la página de La Craña viene la lista. Y quería mencionar muy rápido algo que se me olvidó, perdón de antemano, Dani, pero que el diseño es de Daniel Bolívar y que justo creo que fue como una manera muy sensible de darle voz de manera gráfica también a esta, como esta necesidad de silencios o de ir moviendo a veces como un poquito la caja, pero de manera muy armónica. Y la ilustración es de Yuri Peña, que también es una ilustradora fancinera increíble mexicana. Entonces creo que hay como una armonía muy bonita de, pues sí, como de actores que ayudaron a darle voz a este libro de Astrid. Fabuloso. Ay, sí. Fabulosa Yuri, fabuloso Daniel. Sí, qué belleza de libro. Pues les agradezco muchísimo esta conversación. Luego habrá otras conversaciones acerca de Antílope, porque bueno, así como Abril es la directora, la fundadora de Alacraña, Astrid es parte de un equipo maravilloso de editorial Antílope, de ediciones Antílope. Yo aquí tengo mi tacita, miren, yo voy a hacer mi comercial, no me importa, voy a hacer mi comercial. ¡Bravo! Y además publicó Tarantela, que es una novela bellísima de Abril, que ya tienen otra vez en edición, ¿verdad? De la revista. Sí, está circulando por todos lados también, igual la pueden comprar desde la página de Antílope, entonces claro que sí, vayan por su Tarantela antes de que se vuelva a terminar. Pues yo les agradezco mucho, viva la edición independiente también. ¡Viva! Gracias. Chao. Muchas gracias.